Buenos días, compañeros, querida comunidad. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos y darle la bienvenida a la doctora Janet Lebrón Ramos. Ella nos acompaña desde la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Ella trabaja en esta universidad en la Facultad de Derecho, en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Actualmente se desempeña como bibliotecaria en el Departamento de Recursos y Servicios de dicha facultad. A nivel académico, ella tiene un doctorado en documentación, archivos y bibliotecas en el entorno digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Una maestría en administración pública y otra en ciencias y tecnologías de la información, ambas de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Ella ha ejercido como encargada y jefa del departamento de las bibliotecas universitarias de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, coordinadora de comités institucionales y eventos profesionales del campo. La doctora ha participado activamente ofreciendo talleres de capacitación y actividades profesionales de la universidad y otras instituciones. Ha sido conferencista en diversos congresos y asambleas anuales de organizaciones profesionales como IFLA, ACURI, que son organizaciones de bibliotecarios. También ha sido conferencista en actividades profesionales de la Biblioteca de Cundinamarca en Colombia, Asociación de Bibliotecarios de El Salvador y el Instituto Tecnológico Superior Comunitario de la República Dominicana. Actualmente es la presidenta de ACURI y es la representante de ACURI en IFLA. Preside la mesa redonda de referencias virtual y recursos educativos de ACURI y forma parte del comité tecnológico de esta misma organización. Janet, seas muy bienvenida, estás en tu casa y te agradecemos desde ya esta participación y esta colaboración con nosotros, pues aquí estamos trabajando fuertemente en propiciar este tipo de licencias todo lo que es la publicación de la institución. Muchas gracias de nuevo y sin más los dejo con Janet. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos. Espero que estén bien. Gracias por estar aquí y reciban un gran saludo desde Puerto Rico. Antes de iniciar esta presentación, yo quiero agradecer a los colegas de Costa Rica, a la directora Laura Meneses Guillén, a la colega Cecilia Marín y también a Maritza Morales y Katia Yesenia Flores por todas las gestiones que realizaron para que esta actividad se llevara a cabo. Para mí siempre ha sido un honor poder compartir mis conocimientos y en este caso me da mucha alegría poder hacerlo con los compañeros colegas de Costa Rica. En esta mañana tengo la oportunidad de poder compartir con ustedes el tema de las licencias Creative Commons y para eso voy a proceder a compartir mi pantalla y dar inicio a la presentación. Por aquí, si me permiten. Por favor, me dejan saber si ya se está viendo la pantalla. Sí, Janet. Perfecto. Bueno, pues hoy, como les acabo de mencionar, les voy a hablar sobre las licencias Creative Commons y como parte del contenido de esta presentación, no solo voy a definir lo que son las licencias, sino que también les voy a mencionar los propósitos que tienen, dónde se pueden utilizar, cómo se pueden utilizar los tipos de licencias existentes actualmente de Creative Commons y una de las partes más importantes, los pasos para seleccionar estas licencias, que es una de las dificultades, ¿verdad? O las dudas que surgen como parte del proceso. Al final también les voy a mostrar algunos ejemplos ya aplicados a los diferentes tipos de recursos. Obras creativas, por supuesto. Bueno, la llegada del Internet y las nuevas tecnologías han provocado grandes cambios en la sociedad y también en el mundo jurídico, particularmente cuando hablamos de los derechos de autor. Con el millón de datos que se generan en un solo día en la Internet,
pues definitivamente es imposible tener un control de toda esa información que surge. Y por supuesto se hace muy difícil preservar los derechos de autor de toda esa documentación, en este caso, o cualquier otra obra creativa. Como consecuencia de esto es que se crea este nuevo paradigma dentro de lo que es el derecho de autor, que se conocen como las licencias Creative Commons. Pero antes de hablarle directamente de estas licencias, yo quiero hablarle brevemente de lo que es la organización Creative Commons. Creative Commons es una organización sin fines de lucro que se funda en los Estados Unidos como un proyecto de licencias que no limita por completo el uso o la reproducción de las obras creativas o los trabajos artísticos. El logo que se presenta en la pantalla actualmente es el que precisamente identifica la organización Creative Commons, pero este no es el logo que vamos a utilizar para aplicarlos a las licencias. Cada una de las licencias tiene un logo que se compone, ¿verdad?, de diferentes elementos, entre ellos este logo de Creative Commons que siempre debe estar presente. Pero más adelante de la presentación yo les voy a dar el detalle. Creative Commons se funda en el año 2001 y a partir de su existencia, ya en el año 2002, se comienzan a publicar las primeras licencias gratuitas para el público. Y esta palabra es importante porque siempre pues, surge la pregunta, ¿son gratuitas? En el año 2003 se convierte en un proyecto internacional donde la Universidad de Barcelona en España oficializa la adaptación de las licencias al Estado español. En el año 2004 las licencias ya fueron adaptadas a la legislación sobre propiedad intelectual en España y se pusieron a disposición del público en general. ¿Pero qué son las licencias Creative Commons? Bueno, las licencias Creative Commons o bienes comunes creativos son herramientas de derechos autorales que permiten que un autor de una obra le otorgue permiso al público en general para que puedan utilizar y compartir los trabajos creativos, pero bajo los términos y condiciones que selecciona ese autor. En otras palabras, estas licencias lo que hacen es flexibilizar y reducir las barreras legales que cualquier material, cualquier documento o cualquier obra creativa tenga bajo los derechos de autor. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, yo voy a comenzar con las interrogantes que surgen cuando hablamos del derecho de autor y las licencias Creative Commons. Cuando se mencionan estas licencias y se toca el tema integrando lo que es el derecho de autor, es natural que las personas, ¿verdad?, que la gente presenten dudas, como por ejemplo, si las licencias Creative Commons y el derecho de autor son lo mismo, si funcionan igual, si las licencias Creative Commons contradicen o reemplazan el copyright. ¿Cuál de las dos es más importante? Si tengo que utilizar el copyright cuando utilizo las licencias Creative Commons y así sucesivamente siguen surgiendo otras dudas que yo voy a tratar de explicar durante el transcurso de esta presentación. Pero voy a comenzar hablando brevemente sobre los derechos de autor, aunque tengo que hacer la salvedad de que esta presentación no es sobre los derechos de autor, sino más bien de las licencias Creative Commons que están estrechamente relacionadas con estos. Bueno, cuando escuchamos la palabra, ¿verdad?, el término derechos de autor, la frase o el eslogan que lo identifica es todos los derechos están reservados. Por lo tanto, en este caso, el autor se reserva todos los derechos de su obra para que se publique, para que se reproduzca, que se muestre, se adapte, se venda y toda, ¿verdad?, la gama de opciones que están aquí presentes en esta diapositiva. Y es que en este caso es importante mencionar que todos aquellos documentos una vez surgen, cuando nacen, ya nacen con el derecho de autor, aunque no tengan ese logo que está aquí en la pantalla.
En el caso de Estados Unidos, y aunque no sé, ¿verdad? Específicamente si Costa Rica lo aplica, ya los documentos una vez se crean, nacen con el derecho de autor, aunque no tenga ese logo. Por lo tanto, aquellas personas que quieran utilizar algún tipo de obra creativa tienen que pedirle permiso al autor y así lo establece. En el caso de las licencias Creative Commons, el eslogan, ¿verdad? O la frase que lo identifica es: algunos derechos son reservados. Por lo tanto, los autores pueden publicar sus obras estableciendo ciertas condiciones de acceso, uso y protección de la misma, que pueden ir desde restringir todos sus derechos hasta renunciar a todos estos. Por lo tanto, si lo comparamos con el copyright o los derechos de autor, vemos una cierta flexibilidad, ¿verdad? No voy a decir gran flexibilidad porque va a depender de la licencia que se seleccione, pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, y ahora para tratar de contestar un poco las preguntas, ¿verdad? Algunas de las dudas que surgen, es importante mencionar que las licencias Creative Commons no son iguales al derecho de autor, pero sí se apoyan, están muy relacionadas, no contradicen, no inoperan, no reemplazan, pero se complementan y se adaptan a los intereses que tenga el autor de la obra. Ambas son igualmente importantes, solo que en este caso el autor es el que va a determinar qué tipo de licencia quiere aplicar en su obra, si es una licencia Creative Commons o si se va a quedar con el derecho de autor. En términos generales, utilizar una licencia Creative Commons no significa que no se va a tener derecho de autor, sino más bien que esos derechos que la obra va a mantener van a estar más flexibilizados o modificados. ¿Cuáles son los propósitos de las licencias? Bueno, las licencias protegen los derechos de las publicaciones a partir de las condiciones que va a establecer el autor. Aseguran que el contenido de los trabajos creativos sean reutilizados sin poner en peligro esos derechos. Y con esto lo que quiero decir es que estas licencias protegen tanto como lo hace el derecho de autor. Es más, permiten que cualquier persona que haya creado una obra pueda proceder legalmente de igual forma que se hace cuando una obra está bajo los derechos de autor. Así que así de similares son, solo, pues como dije ahorita, más flexibles. Promueven una cultura libre, pero que garantice la posibilidad de compartir las obras artísticas, culturales e intelectuales por el mundo entero. Y con esto quiero decir que permite que se creen nuevos vínculos de colaboración en el mundo. Cuando nosotros, ¿verdad? O los autores de cualquier obra creativa la trabajamos, y muchas veces con mucho esfuerzo, pues queremos que se lea, queremos que se disfrute. Y esto lo podemos hacer utilizando las licencias Creative Commons. Además, aportan confianza acerca de cómo los usuarios pueden utilizar los trabajos, estimulando la forma de uso. Y en este caso me refiero a que estas licencias vienen acompañadas de una descripción, de una definición de cada uno de los logos que las identifica. Y esto facilita el uso que se le va a poder dar a los documentos. Una vez escuché a un profesor de la Escuela de Derecho donde laboro en la Universidad de Puerto Rico decir que las licencias Creative Commons permiten compartir una obra con pocas trabas legales. Y eso es precisamente porque con estas licencias no se tienen que sufrir las limitaciones que establece el derecho de autor. Sin embargo, sí nos da las protecciones que nos dan los derechos de autor. ¿Quién puede utilizar las licencias? Pues estas licencias las puede utilizar todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo me refiero a las personas, ¿verdad? De forma individual, a las instituciones, a las corporaciones, el gobierno, las organizaciones. Todos aquellos que creen, ¿verdad? Obras creativas, valga la redundancia. Bueno, luego de dar esta explicación breve, ¿verdad? Y definir lo que son las licencias Creative Commons y sus propósitos, yo quiero, pues, por supuesto, presentarles lo que son las licencias, pero antes de eso me gustaría presentarles unas estadísticas que han publicado, particularmente en este caso me refiero a la organización de Creative Commons. Claro, tengo que hacer la salvedad de que las estadísticas que voy a mostrar son de los años 2015 y 2017,
porque son las últimas estadísticas que ellos han publicado en este formato. Los otros informes que han hecho en los años subsiguientes han sido más bien en texto, y estas pueden explicar un poquito más cómo se han estado moviendo las licencias Creative Commons. Comencemos con esta diapositiva donde se muestran los tipos de documentos donde se pueden aplicar las licencias Creative Commons. Y como pueden observar, aunque aquí están los círculos indicando ¿verdad? El volumen de uso, en este caso podemos ver que se pueden utilizar en todo tipo de documentos, imágenes, textos, artículos de investigación, videos, audios, documentos de acceso abierto, otro tipo de multimedia, pinturas, en todo tipo de obra creativa. En este caso, el color verde, ¿verdad? Este círculo de color verde muestra que la mayor cantidad de uso de estas licencias se aplican a las fotos, y más adelante les voy a poder mostrar otra gráfica que así lo demuestra al 2017. Bueno, en esta otra gráfica pueden observar que para el año 2017 más de 1.4 billones de licencias estaban siendo utilizadas. Fíjense que en el año 2006, después de su fundación, como les dije ahorita en el 2001, ya habían millones de licencias utilizadas, y en el año 2015 la gráfica, ¿verdad? El número se despunta y ya entramos a lo que son los billones. Más de 1 billón de licencias se comenzaron a utilizar a partir del año 2015. Pensemos ahora que estamos en el año 2021, ese número pues definitivamente tiene que haber aumentado lo suficiente. Esta próxima diapositiva les muestra las plataformas que comparten trabajos con licencias Creative Commons, siendo Flickr, una plataforma de fotos, la que más licencias Creative Commons utiliza, y esto es para el año 2017. La tengo que aclarar. También vemos plataformas como YouTube, Wikipedia, plataformas de repositorios digitales como DOA, Google, por supuesto, la plataforma de cursos de acceso abierto de MIT y SlideShare, entre otros. Esta gráfica muestra el movimiento de las licencias Creative Commons en el mundo para el año 2017. Entiendo, pues definitivamente que en el año 2021 estos loguitos de Creative Commons deben haber cubierto gran parte de estas áreas que todavía no se pueden visualizar aquí. Además, tengo que mencionarles que en el año 2015 estas licencias se habían traducido en 10 idiomas y estaban siendo compartidas en 34 de ellos. Y para efecto de esta presentación también quería mostrarles que en el año 2017 los idiomas más populares de uso, ¿verdad?, de estas licencias son inglés, español, portugués, alemán y francés. Ahora sí, vamos a hablar de los tipos de licencia. Existen 4 tipos de licencia Creative Commons. Cada una de estas licencias tiene un logo que las identifica. Pueden fijar aquí en la pantalla. También tiene un nombre y unas siglas que la identifican. Sin embargo, estas licencias, al igual que el logo de Creative Commons, no se utilizan, estos logos no se utilizan solos. Las licencias van a estar combinadas entre ellas y también van a integrar lo que es el logo de Creative Commons. Bueno, la primera licencia es la de reconocimiento, donde se tiene que reconocer la autoría en cualquier uso que se le dé a la obra autorizada. También está la no comercial, que es la que establece que la explotación de la obra va a quedar limitada a usos no comerciales, por lo tanto la persona que vaya a utilizar esa obra no se puede lucrar de ella. Sin obras derivadas, no permite la transformación para crear una obra derivada, y compartir igual permite creación de obras derivadas siempre que mantenga la misma licencia al ser divulgada. Cuando combinamos estas 4 licencias, que son las originales, entonces es que obtenemos las 6 licencias Creative Commons, que son las que vamos a aplicar a las obras creativas, y se las estoy mostrando en este momento. Noten que cada una de estas licencias está acompañada del logo de Creative Commons, y es por eso que les mencioné ahorita que este logo de Creative Commons no se utiliza solo para identificar,
¿verdad? O para establecer lo que deseamos con cada uno de los documentos o materiales creativos. Yo voy a proceder ahora a presentarles la licencia desde la menos restrictiva, que es esta que está por aquí, hasta la más restrictiva, que es esta que está aquí al final. Comenzamos con la de reconocimiento, que permite cualquier explotación de la obra, es decir, permite la finalidad comercial, crear obras derivadas, su distribución y solo pide que se reconozca al autor. Esta es de todas las licencias la más flexible. Es la única que se incluye o que se combina con todas las demás licencias y en este caso es la única que se utiliza sin combinar con ninguna otra. La segunda, reconocimiento, compartir igual, permite el uso comercial de la obra y de posibles obras derivadas y permite la distribución de las obras derivadas, pero con una licencia igual a la que regula la obra original. La tercera, reconocimiento sin obra derivada, permite el uso comercial de la obra, pero no permite la generación de obras derivadas, y ya aquí comenzamos a ver un poco las restricciones. Seguimos con reconocimiento no comercial, permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial de esta y no permite utilizar la obra original con finalidades comerciales. Reconocimiento no comercial compartir igual, no permite uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas y la distribución de las obras derivadas se deben hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Finalmente tenemos la que se conoce como reconocimiento no comercial sin obra derivada, no permite el uso comercial de la obra original y no permite la generación de obras derivadas. Es posible que con esta descripción, ¿verdad?, breve que yo he hecho de estas 6 licencias que son las principales, todavía resulte un poco confuso el momento de seleccionar una de estas licencias, pero no deben preocuparse por eso porque la organización Creative Commons ha desarrollado una plataforma que permite hacer una selección de la licencia que queremos para nuestras obras de una forma muy fácil y sencilla, y esto es una de las cosas que vamos a hacer durante la mañana de hoy. Así que por eso no se preocupen y verán que va a ser muy fácil para todos aquellos que todavía no hayan hecho el ejercicio de seleccionar una licencia. Bien, adicional a las 6 licencias Creative Commons que les acabo de mencionar, que dicho sea de paso, son las más utilizadas, existen unas licencias de dominio público. Una de ellas es dominio público 0, que esta pertenece a Creative Commons, donde el autor renuncia a todos sus derechos, los derechos morales, patrimoniales y todos los derechos afines que se tengan o se puedan tener en todas las jurisdicciones del mundo. Y esta parte es importante porque actualmente la versión de licencias Creative Commons es vigente en todo el mundo y tiene el mismo peso legal que tienen los derechos de autor. Sin embargo, en el caso de esta licencia de dominio público 0, que libera la obra de todas las restricciones, y esto lo tiene que hacer voluntariamente el autor si así lo desea, es importante que la persona que quiera hacerlo utilice este logo. En el momento que un autor quiera liberar su obra para que sea de dominio público y cualquier persona pueda darle cualquier tipo de uso y no le coloque este logo, entonces se entenderá que ese documento está bajo el derecho de autor. Si no tiene el logo de Creative Commons, pues entonces la interpretación es esa, por lo que le expliqué al principio de la presentación. Adicional a esta licencia está también la licencia de dominio público o marcas de dominio público, que aunque no se identifica con el logo de Creative Commons, también se utiliza y más adelante se lo voy a mostrar. Esta licencia se utiliza mayormente para las obras antiguas que están libres de restricciones de derecho de autor alrededor del mundo y que han sido establecidas en dominio público a nivel mundial afirmativamente. En el caso de Estados Unidos, y tengo conocimiento que en Costa Rica también, las obras quedan en dominio público 70 años después de la muerte del autor. Pues esto es lo que aplica a este tipo de licencias.
Ambas licencias, las que estoy mostrando ahora mismo, permiten hacer todo lo que prohíbe el derecho de autor. Permiten copiar, modificar, distribuir, vender, todo eso sin tener que pedir permiso. Aquí yo les estoy mostrando una gráfica que indica cuáles son las licencias más utilizadas. En este caso, la más utilizada, compartir igual, de reconocimiento compartir igual, seguida de la de reconocimiento, pero también quiero mostrarles que estas dos licencias de dominio público, aunque el porcentaje de uso es menor, también se utilizan a nivel mundial. ¿Cuáles son las características de las licencias Creative Commons? Bueno, todas las licencias incluyen la condición de mención o reconocimiento del autor, que es este loguito. Como les dije ahorita, todas van a incluir este logo. Y este logo es precisamente lo que garantiza el derecho de autor. Luego, pues cada una de las licencias van variando sus permisos o van modificándolo de acuerdo a la preferencia que tenga el autor. También estas licencias ayudan a que los autores retengan los derechos de propiedad intelectual, pero al mismo tiempo les permiten que puedan copiar, distribuir y hacer otros tipos de uso menos restrictivos que los derechos de autor. Cada licencia es vigente en todo el mundo y dura tanto como duran los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, no hay que tener ningún tipo de temor de utilizar estas licencias, porque como les dije ahorita, protegen tanto como el derecho de autor y cada persona va a poder, proceder legalmente por el mal uso que se le pueda dar a alguna obra creativa, de la misma forma que lo harían cuando el documento o la obra esté bajo los derechos de autor. Muy bien, ¿cómo entendemos estas licencias? Estas licencias se entienden por capas. La primera capa es un código legal, que es el lenguaje que se utiliza o el formato que se utiliza cuando se está trabajando, ¿verdad?, algún caso en los tribunales o cuando un abogado lo está interpretando. La segunda capa es la que es legible por humanos, esta es la que más se utiliza, que explica en forma sencilla qué las personas pueden hacer con cada una de las licencias que estén aplicadas a los documentos o a las obras creativas. También existe la capa legible por las máquinas, que es un código que utilizan las computadoras, los ordenadores, las páginas web y los blogs. Y cuando estemos en el proceso de seleccionar una licencia, se los voy a mostrar rápido. Esta diapositiva que les estoy mostrando ahora es un Common DIT, que es la segunda capa que les expliqué, que es la legible por humanos. Cada una de las licencias se generan con un enlace que los va a llevar a la descripción de cada uno de los logos que están incluidos en la licencia que usted, ¿verdad?, está viendo en el momento, el documento que está utilizando. Entonces, si se fijan, le va a decir, si esa licencia tiene estos tres loguitos, le va a definir lo que significa cada uno de ellos, y esto le va a facilitar a la persona que esté utilizando ese documento conocer cuáles son los límites, qué puedo y qué no puedo hacer con ese documento. Muy bien, ahora vamos a una de las partes, ¿verdad?, que más me gusta presentar, que es cómo vamos a seleccionar una licencia. Como les mencioné ahorita, la organización Creative Commons ha desarrollado una plataforma para facilitar el proceso de seleccionar una licencia con entendimiento, porque a veces las podemos ver y a lo mejor me escucharon ahorita definir cada una de las licencias y se hace un poquito complicado. Sin embargo, esta plataforma está creada precisamente para facilitar ese proceso. Aquí en pantalla yo les muestro el enlace de la plataforma, tanto en inglés como en español. Yo voy a entrar a la versión en español para que vean el proceso de seleccionar la licencia. Muy bien, estamos aquí ahora mismo en la página de Creative Commons, la versión en español, para seleccionar la licencia. El primer paso para seleccionar una licencia es contestar dos preguntas. Estas Janet, dos aquí. Sí. Disculpa, es que no se ve la pantalla. Creo que no está. Ok. Pues déjame, voy un momentito, voy a salir de aquí y si me permiten, voy a volver a compartirla. Rapidito. Vamos a ver. Me dejan saber, por favor, si la están viendo. ¿Sí la pueden ver?
Sí, ya. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, pues estamos aquí en la página de Creative Commons, en la sección de seleccionar licencias. El primer paso para seleccionar una licencia es contestar estas dos preguntas que están aquí. La primera pregunta, ¿quieres permitir que se compartan adaptaciones de su obra? Usted va a contestar sí, no o sí, siempre que se comparta de la misma manera. A medida que yo voy seleccionando una de las alternativas en esa pregunta, quiero que se fijen a la derecha, los loguitos van cambiando y van definiendo la licencia que estamos escogiendo. Luego pasamos a la segunda pregunta que ¿verdad? Tenemos que contestar si queremos permitir uso comerciales de la obra y vamos a contestar sí o no y así vemos cómo nuevamente cambian los logos de la licencia que estoy seleccionando. Si ya yo he contestado estas dos preguntas, yo puedo pasar, ¿verdad?, al próximo paso, que es añadirle información al texto de la licencia que permita que me reconozca un poquito más. En este caso, si vamos aquí a este enlace donde dice ayude que otras personas le den crédito, voy a abrir aquí rapidito. Como parte de las opciones que nos piden es el título de la obra. Yo voy a hacer, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo aquí. Supongamos que yo tengo una obra, una presentación que se llama Referencia Virtual UPR. Le pongo el título. Quiero, sí, que diga que yo soy la autora. Le pongo mi nombre. Si de pronto yo tengo una página electrónica, en este caso, y quiero poner el URL, así mismo lo hago y completo todos los espacios, los que sean necesarios. No estoy obligada a completarlos todos. Y una vez termino de hacerlo, vuelvo y oprimo aquí el enlace para que se cierre la ventanita. ¿Qué vemos? Ya aquí arriba yo tenía, ¿verdad?, la licencia que había seleccionado. Sin embargo, lo que yo voy a utilizar es esta información que tengo aquí. ¿Qué vemos? Tenemos el logo, tenemos el título de la obra, está aquí mi nombre como la autora de esa obra y aquí abajo está la descripción de la licencia Creative Commons que yo seleccioné con el enlace que va a llevar a las personas al Common Deep para que puedan entender qué pueden hacer o no con mi trabajo creativo. También nos ofrece el código. Recuerden ahorita que les hablé de que se entendía en 3 capas. Este es el código. En el caso que vayamos a trabajar en una página web, entonces copiamos este código y es el que colocamos en el widget o, ¿verdad?, en la página, dependiendo, ¿verdad?, lo que estemos trabajando, la plataforma. Otra opción que tenemos es aquí, es colocar el logo más pequeño, ¿verdad? Todo va a depender, ¿verdad?, de cómo queremos que se vea. ¿Qué vamos a hacer después que seleccionamos la licencia? Bueno, en este caso, si usamos esta versión de formulario, pues la copiamos y la colocamos, ¿verdad?, en el documento que deseemos, ¿verdad?, que tenga esa licencia. Ahora bien, esta plataforma ha desarrollado una versión beta que en este momento todavía está en inglés, pero que permite de forma más clara seleccionar una licencia. Voy a entrar rapidito para que puedan verlo. Espero que se vea. Es que ellos todavía, esto está un poquito clarito, pero así es como está. Entonces se va oscureciendo a medida que vamos cambiando, pasando de un paso al otro. Bueno, en esta versión que es beta, la persona va a poder seleccionar si ya sabe cuál es la licencia que va a utilizar o si no, en efecto, todavía no la ha seleccionado y no sabe cuál va a utilizar. En este caso, para hacer el ejercicio completo, voy a seleccionar que no sé qué licencia voy a utilizar. Voy al próximo paso donde me pide confirmar todos los términos y condiciones, los marco los 3 y me voy al próximo paso y comenzamos a contestar las preguntas. La primera pregunta. ¿Quieres atribuir tu trabajo? O sea, ¿quieres que se reconozca? Se dice sí o no y si se fijan a la derecha ya comenzamos a ver los cambios en los logos. Voy a poner que sí para seguir a la próxima pregunta. ¿Quieres permitir que otros hagan, mezclen o adapten su trabajo? Y aquí marcamos sí o no y pasamos a la próxima. ¿Quieres permitir que otros compartan su trabajo, verdad? Sí, que compartan su trabajo. Seguimos. Hay que contestar todas las preguntas.
Y si quieren adicionar, esta es la de compartan, la anterior no era la de compartir. Bueno, contestamos todas las preguntas, ¿verdad? Concienzudamente seleccionamos la alternativa que deseamos, continuamos y aquí entramos a la parte que les mostré ahorita de la atribución, donde podemos colocar el título de la obra a la que le vamos a colocar la licencia, el nombre del autor, usted, ¿verdad? Es su nombre. Y vemos aquí a la derecha cómo va cambiando el texto. Y lo mismo, tenemos la opción de poner un enlace y en este caso, esta versión me permite poner un año. Pero antes de poner el año, quiero explicarles rapidito. ¿Qué hacemos cuando seleccionamos la licencia? Tenemos la opción, ¿verdad? En este caso, de utilizarla para alguna plataforma electrónica, por ejemplo, como website, y tenemos aquí la licencia que la podemos copiar en texto y también tenemos los códigos, ¿verdad? Que podríamos utilizar. Si es para un documento impreso, entonces este es el formato que vamos a utilizar y también así lo copiamos. Ahora bien, en esta parte de la atribución, noten que me permiten colocar el año. Yo voy a colocar el año 2021 y si se fijan automáticamente aquí el texto me añade el logo de copyright, que es una de las dudas que surgen. Particularmente muchas personas se preguntan si usamos la licencia Creative Commons, ¿tenemos que colocar el logo de copyright? Bueno, pues para efecto de esta, ¿verdad? Lo que les estoy mostrando, cuando colocamos un año a esa obra creativa, sí automáticamente el sistema le va a colocar el logo de copyright identificando que ese fue el año en que se crea. Pero esto más adelante, ¿verdad? Otras personas han preguntado y para efectos de esta presentación yo sí hice la consulta con el profesor Irán Meléndez de la Escuela de Derecho y él nos indica que las licencias Creative Commons tienen la premisa de que hay que respetar, ¿verdad? Los derechos de autor. Y en este caso, él entiende que el logo junto con la licencia Creative Commons va a obligar a la persona a pedir permiso de aquello que las licencias no permitan. Sin embargo, pues podemos ver que es una de las cosas que sí se puede hacer cuando se incluye el año. Muy bien. Una vez hemos seleccionado la licencia, como les dije ahorita, podemos entonces copiar el texto y moverlo a aquella obra creativa donde a la que queremos, ¿verdad? Aplicarle la misma. Bien, ahora yo me voy a mover nuevamente a la presentación, así que si me permiten, voy a parar aquí la presentación y me muevo nuevamente al PowerPoint. Por favor, me dejan saber si ya lo están viendo para dar continuidad. Sí, Janet. Perfecto. Muy bien. Y porque lo que quiero hacer es mostrarle algunos ejemplos de cómo se ven estas licencias aplicadas a diversos tipos de documentos u obras creativas. Por ejemplo, esto es un artículo de las conferencias que se celebran en IFLA, en este caso una conferencia del 2015, donde aplicaron la licencia Creative Commons con el logo, con el texto, con el nombre del autor y también incluye el año y si se fijan con el loguito de copyright y también un enlace al Common Deed que va a explicarle a las personas lo que pueden usar, lo que pueden hacer con esa licencia. Noten que esta licencia en particular, esto fue en el 2015, utilizaba la versión 3.0 de Creative Commons, que es la versión anterior a la actual. Ahora mismo tenemos la versión 4.0, que es la internacional, que es la que se recomienda. Antes de la internacional, los países creaban su propia licencia Creative Commons, pero aplica en el caso que se infrinja, ¿verdad? O que se haga mal uso de una obra y se esté utilizando esta versión de la licencia 3.0, entonces aplicaría a esa jurisdicción. Por eso se recomienda utilizar la versión 4.0 internacional. Esta es la página de la biblioteca de Harvard. Si se fijan, utilizan la licencia tanto con el logo, esta es una licencia bastante abierta, es solamente reconocimiento,
También explica el texto de lo que significa la licencia Creative Commons. Esto es un artículo de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico donde no utilizan el logo, sin embargo, sí establecen el tipo de licencia que se usa, también versión 3.0 de Puerto Rico. Este es el repositorio de las tesis o disertaciones doctorales de la Universidad Carlos III de Madrid, que identifica tanto con el logo como con el texto que define lo que es la licencia que se está aplicando. En este caso, la Universidad Carlos III de Madrid seleccionó un tipo de licencia que iba a ser aplicada a todas las disertaciones de los estudiantes en esa universidad. No siempre es así. Otras instituciones le dan la libertad al estudiante de seleccionar la licencia Creative Commons que quieren aplicar a su tesis. En este caso, pues no es así. Esto es una pintura. Si se fijan, aquí abajito no tenemos el logo, pero sí establece cuál es la licencia Creative Commons que se está aplicando. Esto es una presentación en PowerPoint que también se le puede aplicar una licencia Creative Commons porque pues, es creativo. En este caso, yo decidí colocarle el logo aquí al frente y también lo coloqué al final. Esto es un ejemplo de un blog donde yo utilicé el código legible por máquinas, lo introduje a través de un widget y así es que se visualiza una vez se publica. Y como les mencioné, o no recuerdo si se lo llegué a mencionar, existen plataformas que ya tienen las licencias Creative Commons integradas, como es el caso de SlideShare, donde la persona, una vez está colocando la información del documento que va a subir, puede determinar si va a dejar el documento con todos los derechos de autor o si por el contrario va a seleccionar una de las 6 licencias Creative Commons. Claro, en este caso debe ya conocer qué significa cada licencia y qué se quiere hacer con cada una de ellas para poder seleccionarla aquí. Como parte de las dudas habituales también, una de las cosas que se preguntan mucho es cómo puedo utilizar las fotos para aplicarlas a las redes sociales, a lo mejor a promociones. Pues en este caso Creative Commons creó esta plataforma que todavía es beta, donde las personas tienen la oportunidad de utilizar este buscador donde hay más de 300 millones de imágenes que pueden utilizar pues para todas esas cosas que comúnmente utilizamos en las bibliotecas, promociones y todo ese tipo de cosas. Así que aunque también existen otras plataformas como estas que le he colocado aquí también para el beneficio de ustedes, luego les voy a compartir la presentación, siempre tienen la alternativa de utilizar la plataforma que ofrece Creative Commons. Claro, en el caso de las imágenes que a veces encontramos en internet y que están, o a lo mejor en plataformas como esta de libre acceso, siempre es importante leer lo que puede establecer el autor, porque es posible que permita compartirla, que permita que se utilicen, pero a lo mejor no permite el uso comercial de ellas. Casi siempre estas fotos van a venir acompañadas de algún detalle del autor que especifique cuál es el uso específico que queremos que se le dé a estas imágenes, aunque la pueden utilizar, pero siempre hay que estar pendiente a lo que puede el autor colocar con respecto a las restricciones de las imágenes. Bueno, recomendaciones generales. Si van a utilizar las licencias Creative Commons, la recomendación es que se utilice la versión 4.0, que es la internacional. Esto le va a permitir a ustedes que su obra creativa se mueva por el mundo entero, pero que esté tan protegida como lo hace una obra que está bajo los derechos de autor. El texto de las licencias, cuando usted está trabajando, ¿verdad?, seleccionando una licencia, la organización Creative Commons va creando un texto. Ese es el texto oficial. En el momento que editemos ese texto o lo cambiemos, entonces ya no es una licencia Creative Commons. Es a lo mejor unas especificaciones que usted hace, pero no es la licencia oficial Creative Commons. Y actualmente lo que protegen nuestras obras ahora mismo son o el copyright o las licencias Creative Commons. Finalmente, y esta nota me gusta hacerla porque surge siempre como parte de las dudas,
Si usted ha colocado una licencia Creative Commons bastante flexible en un documento que trabajó en el año 2017, 2018, y luego ahora en el 2021 quiere cambiarle la licencia y ponerle una un poquito más restrictiva, puede hacerlo. Sin embargo, es importante que sepa que todas aquellas personas que utilizaron ese documento o esa obra creativa desde el momento que se creó en el año 2017 hasta el momento que usted decidió cambiarle la licencia, va a poder seguir utilizándola con las restricciones de la licencia inicial. Y aquellos que lo utilicen a partir del cambio, pues entonces se tienen que regir por las restricciones que tenga la nueva licencia. Así que eso es importante que lo sepan. Claro, es difícil monitorear posiblemente el uso o cuándo, en qué momento por primera vez utilizó esa obra creativa una persona, pero es importante que se tenga ese conocimiento para aquellos casos que tengan que ir a los tribunales. Bueno, yo con esto concluyo lo que es la presentación y estoy disponible entonces para las dudas y las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Hay dos consultas en el chat. La primera de Douglas. Sí. Permítame un momentito. Dice, buenos días, doctora Lebrón. En el caso de trabajos finales de graduación, cuando son dos las personas autoras, ¿cómo se hace para que aparezcan los dos nombres? Como que, bueno, sí, en la plataforma, si pude entender bien la pregunta, notaron que en la parte de atribución se le coloca el nombre, pues en esa misma parte se le deben colocar los nombres. Sin embargo, me salgo un poquito de lo que son las licencias Creative Commons y es importante establecer cuando se hacen trabajos finales, cuando se hacen artículos, cuando se trabajan en grupo, ¿verdad? Más de una persona. Es importante establecer cuál va a ser el primer nombre que aparece. Eso es algo, y repito, me estoy saliendo de lo que son las licencias, se hace de la misma forma como se mostró en la pantalla, ¿verdad? Yo puse Ginette Lebrón Ramos y pues se pone y en el caso que sean dos y el nombre de la otra persona, pero siempre tomando en consideración que ya debe haber un acuerdo con respecto a cuál va a ser el primer nombre que va a aparecer, porque estas partes para los casos de publicaciones son bien importantes. No sé si contesté bien la pregunta. Gracias. Una de nuestras investigadoras pregunta lo siguiente. Buenos días. ¿Es necesario incluir la información en la página de Creative Commons para optar por las licencias? En los documentos incluidos en el repositorio del TEC, solo hemos incluido el logo, pero no la información en la web de Creative Commons. En estos casos, ¿qué procede? No, de hecho, en la web de Creative Commons solamente utilizamos el formulario para seleccionar una licencia, pero esos datos no se quedan dentro de lo que es la plataforma de Creative Commons. El proceso es solo para seleccionar la licencia y ustedes tienen la libertad de utilizar el logo solamente o utilizar también el texto. La recomendación de utilizar el texto es para que la persona que vaya a utilizar esos documentos entienda un poquito más cuál es la licencia que se está utilizando. Sin embargo, también tenemos la libertad de solamente colocar el logo. Gracias. A lo mejor si necesita que abunde un poquito más, me dejan saber. Ana Cristina Rivas nos pregunta, en las capacitaciones que he tenido, en ocasiones previas, he aprendido que el derecho de autor nace con la obra, por tanto, las licencias Creative Commons son una forma en que el autor puede ejercer sus derechos. No conocía la existencia de la licencia Creative de dominio público cero y me genera la duda que esta licencia permite al autor renunciar a los derechos moral y patrimonial. Sin embargo, tomando en cuenta que el DA es previo a las Creative Commons, que el derecho de autor, perdón, es previo a las Creative Commons, una característica de derecho moral es que es irrenunciable. Entonces, ¿cómo se explica este nuevo tipo de licencia público cero?
Bueno, la realidad es que la forma en que lo define, como lo acabo de presentar en esta, ¿verdad? Esta mañana, es como lo define la organización Creative Commons. Esa es la descripción que ellos hacen y son explícitos con respecto a todo tipo de licencia. No podría darle una explicación exactamente sobre eso porque yo no profundizo particularmente lo que son los derechos de autor, que incluye, como usted dice, los morales. Sin embargo, pues esa es la definición y la explicación que ofrece la misma organización. Habría que a lo mejor hacer un research y ver un poquito más profundo para ver cómo eso es posible. Una colega de San Carlos nos pregunta, María Isabel, buenos días, entonces a cualquier presentación en PowerPoint, Canva o Geniali se le puede agregar la licencia Creative Commons. Claro que sí, sí, todas las obras creativas, todo lo que sea creativo. Claro, dentro de las presentaciones PowerPoint siempre hay que considerar que a lo mejor utilizamos algún tipo de imagen u otra a la que hay que darle un reconocimiento. Sin embargo, si el texto, ¿verdad? El contenido que está ahí es obra, es creativo, sí, definitivamente se le añade, se le puede añadir una licencia Creative. Y nos solicitan, Janet, si podrías pasar el link para agregar el Creative Commons. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Déjame buscarlo aquí rapidito. Si me permiten, si pueden, no sé si pueden seguir haciendo preguntas en lo que yo busco el enlace. Claro que sí. Bueno, por ahora ya no hay más consultas por el chat. No sé si alguien, dicen por aquí, excelente presentación, muy clara, detallada y con muy buenos ejemplos que aclaran muy bien el tema. Janet, bueno, no sé si algún participante quiere hacer alguna consulta a través del micrófono. Puede abrir el micrófono. Este es el enlace español del acceso a las licencias en español. Recuerden que cuando entren a este enlace, en la parte superior está la versión beta de la opción para contestar las preguntas de forma individual, que a lo mejor aclaran un poquito el proceso. Solo que, como les dije ahorita, solo está en la versión en inglés, en el idioma inglés. Ok. Tengo una consulta, perdón. Sí. La licencia 0, así como la pregunta que hicieron antes, Sí. eso me imagino, porque son a los 70 años. Pienso yo que es después, que empieza a aplicar después de que cumpla los 70 años. La de marca de dominio público sí, pero la licencia 0 de Creative Commons no. Esa, pues a lo mejor la obra solamente usted como autor determina renunciar a todos sus derechos. Ok. Ajá, soy yo la que decido. Perfecto. Sí, exacto. Y si está, digamos, si en este caso el autor es fallecido, digamos, obviamente eso no se reemplaza. Y si no tiene esa licencia, no está, entonces funciona igual, o sea, no es válida, digamos. Exactamente. Habría que esperar, en este caso, Puerto Rico, Costa Rica, a los 70 años, sí. Ok. Genial, gracias. Sí, claro. Por ahí veo una manita levantada de Ana Cristina María. Hola, buenos días, doctora Lebrón. Sí, muy hola. interesante la charla, muy esclarecedora para mí también. Quería comentarle de una situación que nos sucedió este año. He estado trabajando con un equipo haciendo un documental y hemos utilizado algunas fotografías antiguas de una colección privada de un centro religioso, ¿verdad? Cuando nosotros hicimos el primer documental, es una serie de 7 documentales, cuando hicimos el primer documental, igual todo el documental como producto final fue protegido con licencias Creative Commons. Pero cuando lo empezamos a circular por las redes sociales, empezaron a tomar algunas fotografías del documental, ¿verdad? Entonces, bueno, nos dimos cuenta y hablamos con las personas que empezaron a tomarlas, de que nos debían de citar y tal. Pero mi pregunta va en función de qué podríamos hacer si a cada fotografía que se va a utilizar agregarle una protección o solo es suficiente la protección del producto final, porque entendemos que no toman toda la obra, no citan toda la obra, sino que nada más están extrayendo las fotografías que son inéditas y que pertenecen a una colección privada. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Sí, claro. Mira, en este caso,
Con el ejercicio que ustedes hicieron de colocar una licencia Creative Commons al documento completo va a aplicar a cada una de las cosas que estén ahí incluidas, que es el caso también de las páginas electrónicas y los blogs. O sea, cada publicación no le ponemos una licencia, sino que usamos una licencia para que cubra todo lo que está ahí contenido. Por lo tanto, las personas que han estado utilizando esas fotos se deben regir por la licencia Creative Commons que ustedes han colocado al producto completo, que están cobijadas bajo esa licencia. Muchas gracias, sí, perfecto, clarísimo. Sí, para añadir rapidito, en este caso ustedes pues ya han hecho su ejercicio y han hecho lo correcto, han solicitado a las personas, ¿verdad?, que hagan los reconocimientos necesarios. Sin embargo, si la situación se complica, como les dije ahorita, el uso de licencias Creative Commons protege de igual forma que lo hace el derecho de autor y ustedes pueden proceder legalmente en el caso que sea necesario, de la misma forma que sería con los derechos de autor. Muchas gracias. No sé si alguien más con alguna consulta. Yo tengo una. Adelante. Una última, así, Claro. perdón, no sé si al inicio, ya no me recuerdo. ¿Hace cuánto es que este tipo de licencias llegan a nivel mundial? ¿A partir de qué año es que se llega a presentar? Sí, en el 2001 es que se crean y ya para el 2002 es que empiezan ya a compartirse las primeras licencias en los Estados Unidos, particularmente de forma gratuita. Ya luego 2003 y 2004 es España quien las integra dentro de sus derechos de autor, ¿verdad? De su legislación de derechos de autor. Pero pues generalmente desde el 2002 me atrevería a decir, porque fue cuando se empezaron a utilizar de forma gratuita estas licencias. Gracias. Claro. Ok, bueno. Nada más como una información adicional, pedimos autorización a la doctora para subir esta presentación, la grabación de esta presentación por nuestro canal de YouTube. Entonces, Claro que sí. próximos días, muchas gracias, en próximos días estará disponible en el canal de YouTube. No sé si no hay más consultas, entonces damos por finalizada esta presentación sin antes agradecerle mucho a la doctora Janet por su anuencia a brindarnos este webinar de gran interés para todos los que participamos y también agradecemos la asistencia de todos los que en esta mañana se conectaron. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Estoy, pues, quedó a la orden también en la Universidad de Puerto Rico, la Biblioteca de Derecho. Allí, ¿verdad? Lo que pueda yo colaborar con todos ustedes. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, Claro hasta sí. luego. Hasta luego. Que tengan feliz día. Feliz día, sí.